Ya, vamos a comenzar o vamos a continuar estudiando y conociendo un poquitito más de la segunda carta que Pablo hace a Timoteo. Y para ello me gustaría primero que pudiéramos recordar algunos aspectos, ideas de lo que recuerdan de la sesión anterior. Pueden encender sus micrófonos, enviar mensajitos al chat. Por favor, anímense, aunque sean 3, 4 opiniones o comentarios. ¿Qué recuerdan de la semana pasada? ¿Qué recuerdan? A ver, le voy a preguntar a Vicente si se acuerda de algo. Vicente, ¿qué recuerdas del aula anterior? Estuvimos leyendo Primera de Timoteos y estuvimos viendo algunas cosas que, o sea, creo que eran las cosas que le decía Pablo a Timoteo, y algunos consejos, por ejemplo, de cuidar la fe o cuidar las disciplinas espirituales y todo eso. O sea, según lo que entendí. Ya, bien, Vicente. Aunque eso era un poquitito más anterior. A ver, ¿quién recuerda lo que vimos, algo que vimos la semana pasada? Ahora me acordé que yo no estuve en la aula pasada. Ay, yo tampoco. Perdón, Vicente. Son cosas que pasan. Nadie me va a apoyar en esta oportunidad, por favor. Un comentario necesito nada más. Era De una 4 carta hacia 1. pastoral. Yo. Yo te voy a apoyar con una. Bien. Era una carta pastoral. Excelente. Ya, bien. Vamos a continuar entonces con esta carta pastoral. Voy a minimizar esto, que dirigió Pablo a Timoteo mientras estaba en la cárcel. Pablo estaba ya juzgado, él tenía el presentimiento, por decirlo así, de que no iba a salir de esta, y que esta iba a ser la última carta que él iba a realizar. De hecho, le pide a Timoteo que lo vaya a ver. Y hablamos la semana pasada de distintas motivaciones, de distintos incentivos. Pablo a Timoteo, y definimos la palabra exhortación. Dijimos que Pablo lo que hacía a través de los primeros capítulos que vimos de la segunda carta a Timoteo era exhortar a Timoteo a realizar ciertas cosas. Y vamos a continuar en esa misma dirección. Hablamos de que exhortar, ¿verdad?, era pedir algo, motivar a hacer algo, una persona que tiene autoridad, y cómo hacía esta motivación o cómo hacía esta petición a través de ruegos o súplicas. Eso era exhortar, era pedir con insistencia, pero alguien que tiene autoridad, no cualquier persona en el fondo. Y en este sentido, Pablo es quien tiene esta autoridad y que pide a Timoteo ciertas conductas que tienen relación al ministerio que tenía Timoteo. Entonces vamos a continuar en esa misma idea y vamos a ver cómo Pablo sigue exhortando a que Timoteo se conduzca de cierta manera. Y vamos a hablar de que permanezca firme, ¿ya? Pablo entonces va a exhortar a Timoteo
a estar firme en ciertas conductas. Vamos a ver en qué. Primero, que frente al contexto en el que está inmerso, Timoteo debe mantenerse firme. Vamos a buscar 2 de Timoteo 3, del 1 al 6, y lo voy a leer, ¿ya? Busquémoslo. Aquí tengo un pedacito que dice: ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 6. O del 1... Ya. Busco rápidamente. Y dice lo siguiente, perdón, nada que ver. Ahí sí. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Lo vamos a dejar hasta ahí, ¿ya? Entonces, aquí vemos nosotros que Pablo le está hablando a Timoteo acerca de un contexto. Y este fragmento de la carta dice que van a venir tiempos difíciles. Y estos tiempos difíciles a los cuales se refiere Pablo no tiene que ver necesariamente, o la idea central no es que los tiempos difíciles que iban a venir estaban relacionados con guerras, con enfermedades, con catástrofes naturales, sino más bien estos tiempos difíciles tenían que ver con un estado de la sociedad, con la cultura en la cual estaba inmerso Timoteo. Recuerden que todo lo que nosotros vamos viendo, y esto es un paréntesis, siempre tenemos que traerlo a nuestro tiempo. ¿Bien? Tenemos que tratar de reflejarnos lo que vamos leyendo en la Biblia, lo que vamos aprendiendo de ella. Entonces Pablo le habla acá de que vendrán tiempos difíciles. Y estos tiempos difíciles se relacionan a una sociedad con ciertas características. Y estas ciertas características van en una escalada de maldad. Es decir, la maldad va increciendo, crece, no mengua. ¿Ya? ¿Y por qué cosas se caracterizan estos tiempos difíciles? Pues bien, gente llena de egoísmo y de avaricia. ¿Saben ustedes que el egoísmo es una característica que algunos autores los sitúan dentro del desarrollo humano? Es decir, que hay cierta etapa en la que el ser humano es egocéntrico. Y esta etapa va entre los 2, 3 años y 5, 6 años más o menos. Y esta etapa lo que refiere es que el niño se considera a sí mismo como el centro de todo. Y es interesante esto porque lo que Pablo le está mencionando aquí a Timoteo es que la gente, y no precisamente los niños, sino que los adultos, va a estar llena de egoísmo, es decir, centrados en sí mismos. Y además van a ser gente o personas que van a ser avaros o estar llenos de avaricia. Podemos pensar que la avaricia y por supuesto, el egoísmo y todas las características que vemos acá son propias del ser humano, es decir, que a lo largo del tiempo hay personas que son de esta manera. Pero como lo mencioné hace un momento atrás, lo que Pablo le quiere decir que en estos últimos tiempos, o en estos tiempos venideros,
estas características iban a ser aún más recurrentes. Ya iba a ser como algo común en la gente. Y eso nosotros lo podemos ver ya, ¿cierto? Entonces, si bien podemos decir, claro, el amor al dinero o las personas que aman el dinero ha existido siempre, pero ahora lo podemos ver de una manera más recurrente y en todos los niveles y clases sociales. Y esto, por ejemplo, se puede ver reflejado en que alguien quiere conseguir algo, no sé, por ejemplo, un celular de último modelo, a toda costa, simplemente porque lo quiero, ni siquiera es porque lo necesite, porque para cumplir la función de hablar, de chatear, de a lo mejor revisar algo en internet, puede utilizarse cualquier tipo de celular. Pero finalmente este amor por lo material, por las riquezas, ¿verdad? Se está volviendo algo común y a todo nivel. También Pablo le dice que van a haber personas jactanciosas, es decir, personas que muestran su gloria, que están muy confiados en sí mismos y se jactan de eso, ¿ya? Presumen sus logros. También aquellas personas que son arrogantes, es decir, que se piensan superiores a otras y lo expresan. No solo lo expresan verbalmente, sino también a través de actitudes que realizan ellos. Desobedientes a los padres, es interesante que Pablo hable de esto, y es que para los judíos, una familia bien constituida era sinónimo de una cultura fuerte, de una sociedad fuerte. Entonces, interesante esto porque habla de que la sociedad y la cultura en el fondo está desmoronada, distorsionada. También habla de ingratitud, personas ingratas, es decir, literalmente sin gracia, sin gracia, que no son agradecidas, impíos, es decir, que no siguen las normas bíblicas, calumniadores, aquellos que inventan, ¿verdad?, mentiras. Esto lo podemos ver recurrentemente en la televisión. Hay programas que en el fondo lo único que hacen es tratar estos temas. También en la política vemos que los políticos se inventan distintas conductas, situaciones para poder ganar votos. También habla de personas despiadadas, sin piedad, traicioneros, infieles, más amigos del placer que de Dios. Es decir, más amigos del placer que de Dios, que aman más, por ejemplo, el dinero, que aman más, por ejemplo, su propia vida, y lo que a usted se le ocurra, en el fondo, que pueda dejar de lado a Dios por ese interés que tiene, o que ustedes tengan. Y además, Pablo le dice que van a haber personas que aparentarán ser piadosos, y aquí esto es interesante porque estas personas que aparentarán ser piadosos son personas en el fondo que están dentro de la iglesia. Entonces, claro, uno va a pensar en el fondo que realmente siguen al Señor, pero no es así, sino que finalmente la conducta, o como dice la Biblia, por sus frutos los conoceremos. Eso es lo que va a pasar con estas personas. Vamos a ver personas que aparentan ser cristianos, pero que en el fondo no lo son. Y con todos estos, con todo este tipo de personas es con la que va a lidiar Timoteo en estos tiempos difíciles. Y algunos, yo sé que acá hay personas que han sido rodeadas de personas cristianas o que en algún momento, ¿verdad?, de su infancia, de su adolescencia, de su juventud, pudieron en algún momento haber seguido al Señor y después se apartaron. Pensarán, pero desde que soy pequeño que escucho que van a venir tiempos difíciles, y la verdad es que sí. Me gustó mucho un estudio que leí, y señalaba que estos tiempos difíciles parte o inicia cuando comienza la iglesia, es decir, en el día del Pentecostés, cuando se inicia por primera vez
la iglesia cristiana es cuando empiezan a ocurrir o cuando se inician estos tiempos difíciles. Por eso vemos que desde allí hasta ahora la maldad ha aumentado y se caracteriza por todo esto que hemos visto acá. Obviamente hay muchas más cosas que podemos descubrir y aprender de la Biblia, pero para este caso están nominadas estas. Entonces vemos que Timoteo debe estar firme en este contexto, en este estado de una sociedad particular, así como nosotros estamos en una sociedad particular, valga la redundancia, donde la maldad sin duda aumenta, donde lo malo es llamado bueno y lo bueno es llamado malo. Sin duda estamos en un tiempo complejo y Timoteo también lo estaba. Seguramente también pasó distintas situaciones. Pero aunque el espíritu de estos días, de este tiempo, de esta sociedad sea mala, la verdad es que Jesús viene a romper con ello. Nada perdura bajo o enfrentado al poder de Jesús. Si nosotros estamos con Jesús, la verdad que estas cosas que están aquí van a pasar, a ver cómo lo puedo decir. Nada nos podrá hacer, a ver. Tenemos este escudo de la fe, de la cual habla la Biblia. Jesús, la verdad es que creer en Jesús vence todo esto. Nosotros estamos realmente en un mundo en que la maldad siempre está de continuo, ¿verdad? Pero sin embargo nosotros tenemos a Jesús y eso nos hace estar tranquilos, eso nos hace tener esta paz de la que podemos ver en la Biblia que sobrepasa todo entendimiento. Nosotros podemos tener esta libertad que Jesús nos entrega, esta salvación, esta esperanza, ¿verdad? De la que hablamos también la semana pasada, una esperanza que sabemos que no acaba con la muerte, sino que prevalece después de la muerte física. Por otro lado, también Pablo le señala a Timoteo que debe estar firme considerando aquello que ha aprendido. Aquí hay un trozo del texto que vamos a leer que dice: tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas. Voy a buscar 2 de Timoteo y búsquenla ustedes también. El leer la Biblia, la verdad es que nos hace bien este ejercicio. Tú, en cambio, dice 2 de Timoteo 3, del 10 al 12, tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, en Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Entonces, vemos acá que Pablo le dice a Timoteo que debe persistir, ¿verdad? Que debe continuar, que debe cumplir su ministerio considerando lo que él ha aprendido. ¿Y qué aprendió o de quién aprendió? Timoteo aprendió de la doctrina de Pablo. Y no solo, y esto es importante, no solo aprendió lo que Pablo le decía, no es que simplemente él se haya sentado y que Pablo le haya enseñado algo, como a lo mejor puede ser en el colegio, en la universidad, sino que Timoteo aprendió del ejemplo mismo de Pablo. Recordemos cómo conversamos la semana pasada, que Timoteo estuvo al lado de Pablo más de una década, más de 10 años lo acompañó. Entonces no solo es que aprendió verbalmente de él, sino que además vio su ejemplo. ¿Y ejemplo de qué? ¿Qué es lo que aprendió?
aprendió la enseñanza apostólica. Recordemos que los apóstoles son aquellos que son escogidos por Jesucristo. Entonces aprendió la enseñanza directa de un escogido por Jesucristo, aprendió del estilo de vida de Pablo, de los propósitos y la fe de Pablo, de la paciencia que tuvo Pablo frente a las diferentes circunstancias y personas que hicieron que su proceso fuera de repente complejo, y vaya que fue complejo. El amor de Pablo también lo aprendió, la perseverancia de Pablo y la persecución que sufrió Pablo. Es más, si ustedes leen un poquitito más abajo después de esta carta, Pablo aquí menciona 3 ejemplos en las que él sufrió. Una es en Antioquía, donde él fue echado de la ciudad por predicar el evangelio. Otro fue en Iconio, donde fue juzgado para ser apedreado. Y otro en Listra, en donde literalmente él fue apedreado hasta que pensaron que estaba muerto y allí lo dejaron. Y yo hice una pregunta acá. ¿Pablo autorreferente? ¿Y por qué hice esta pregunta? Porque hace harto tiempo atrás, años, mientras yo aprendía acerca en la iglesia, en la escuela dominical, por Ariel, no sé, por incentivo propio, cuando yo aprendí acerca de Pablo, la verdad es que hubo un momento en que yo pensé, ¿por qué Pablo siempre se pone a él como un ejemplo a seguir? Y entonces quise poner esto porque pensé que quizás alguno también puede pensar lo mismo, porque él se presenta a sí mismo y se muestra como modelo. ¿Es que es un autorreferente? Y la verdad es que sí. ¿Por qué? Piensen ustedes que cuando Pablo, o en el tiempo de Pablo, aún no existía el Nuevo Testamento. Entonces lo que nosotros finalmente estamos aprendiendo hoy es lo que él vivió también, es lo que él enseñó también. Entonces finalmente aquí lo estaba haciendo, ¿verdad? De manera oral, de manera explícita con su conducta, con lo que hacía, también con lo que escribía, ¿verdad? Y sí, en este tiempo lo que se enseñaba era el Antiguo Testamento y obviamente lo que ya se estaba escribiendo en ese tiempo, pero aún no estaba todo el Nuevo Testamento como nosotros lo tenemos hoy en día. Y por eso que él siempre se muestra a sí mismo como un ejemplo. Bien, entonces vemos que Pablo habla a Timoteo que vendrán tiempos difíciles en los cuales él tiene que mantenerse firme, ¿verdad? Una sociedad compleja, con falsos maestros, y que tiene que considerar lo que aprendió. Y también podemos ver que Pablo le dice, pero tú, mientras suceden todas estas situaciones donde está este contexto, ¿verdad?, complejo, y además donde están estos falsos maestros, le dice, pero tú permaneces firme en lo que has aprendido. En lo que ha aprendido a través de lo que Pablo le enseñó, pero también a través de lo que vio. Entonces mantente firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Vamos a buscar 2 de Timoteo 3, del 14 al 17. Ya. 2 de Timoteo 3, del 14 al 17 dice, pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Finalmente yo puse acá lo que creemos determinará cómo vivimos. Entonces, firmen sus convicciones.
firme en las convicciones que ha aprendido. ¿De quién aprendió estas convicciones? Las aprendió primero de su abuela y su madre desde su niñez, pero también la aprendió de Pablo, como ya lo hemos visto. Sabemos que Timoteo fue su hijo espiritual, fue su discípulo, fue su compañero. ¿Y de qué estaba convencido Timoteo, así como Pablo? Estaba convencido de Jesucristo. Estaba convencido de Jesucristo, de su ministerio, de su muerte, de su resurrección, y de que hoy está a la diestra del Padre. Además, Pablo le recuerda a Timoteo la utilidad de las Escrituras. ¿Y por qué le recuerda esto? Porque lo que Pablo le quiere decir, o lo que le dice a Timoteo, es que él se mantenga siempre atento a las Escrituras, siempre, porque eso le va a permitir estar en el centro y no desviarse. Pensemos que el contexto, ya lo hemos mencionado en diversas oportunidades anteriormente, que el contexto era complejo, no solo por el tipo de personas, sino porque también habían falsos maestros que enseñaban una doctrina diferente, mezclada con la verdad. Entonces Pablo le dice, mantente firme en las Escrituras, mantente allí, siempre, siempre en ellas, leyéndola, meditando en ella. Y esto es algo para nosotros también. Nosotros no solo debemos escuchar, no solo debemos leerlas, sino que debemos pensar en ellas, masticarlas, digerirlas, traerlas a la memoria, leerla una y otra vez el mismo pasaje. Y le menciona acá además que estas escrituras son buenas para él porque enseñan, porque reprenden, porque corrigen y porque instruyen en justicia. ¿Qué enseña? Lo bueno y lo malo. Si nosotros leemos la Biblia, ¿verdad?, nos vamos a encontrar con lo que podemos hacer y con aquello que no podemos hacer. Enseña lo bueno y enseña lo malo. Reprender y corregir nos dice cuando estamos mal en nuestro pensamiento y en nuestra conducta, en lo que estamos haciendo, pero también en aquellas cosas que nosotros pensamos, que a lo mejor no son visibles, que a lo mejor otros ni siquiera lo sospechan, pero están aquí, en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, cuando leemos la Biblia, vemos que la Biblia es como un espejo para nosotros, nos reprende y a la vez nos corrige. Pero también las Escrituras son útiles porque instruyen en toda justicia. Nos dice cómo vivir correctamente esta vida cristiana. Nos dice cómo vivir correctamente ante Dios, pero también entre nuestra familia, nuestros amigos, nuestros colegas, etc. El versículo 17 dice, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para buena obra. Aquí le está diciendo Pablo a Timoteo que considerando, meditando la Escritura, él realmente va a ser capacitado. Va a tener todo lo necesario para cumplir su ministerio, para cumplir para lo que Cristo lo llamó a hacer. En este caso era liderar y predicar el evangelio, ¿cierto? Hacer esta función evangelística. Pero nosotros también pensemos, ¿para qué fuimos llamados? Todos nosotros tenemos un llamado. Entonces es importante que nosotros, uno, lo descubramos, que otros también lo confirmen, y que a partir de eso, o antes de eso, nosotros estudiemos la palabra. La palabra nos va a guiar, nos va a capacitar, nos va a instruir, como dice acá, nos va a enseñar, corregir. Y vamos a conocer, por supuesto, a Jesús a través de esta palabra. Y por último, firme la predicación de la palabra. Te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar.
Busquemos 2 de Timoteo 4, del 1 al 5. 2 de Timoteo 4, del 1 al 5. Cuatro del 1 al 5, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo. Sea o no sea oportuno, corrige. Sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados a sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Entonces le exhorta, ¿verdad?, a predicar esta palabra, a permanecer firme en la predicación de la palabra. Aquí Pablo continúa exponiendo este llamado, esta tarea evangelizadora que tiene Timoteo. Y además le exhorta, le anima a llevarlo a cabo, no solo en quedarse en saber que tiene esa tarea, que tiene ese llamado, que tiene esa misión, que tiene ese ministerio, sino que también le anima a empezar a hacerlo, a que ya es tiempo. Pablo, lo más probable, y fue así porque esta fue la última carta, es que ya no esté, y le dice, tú tienes que hacerlo. Pablo le dice y exhorta a Timoteo a predicar acerca de Jesús. Lo que has oído, lo que has visto de mí, predica insistentemente. Y me gusta mucho porque dice, oportuna o importunamente, hazlo en todo tiempo. Enseña, habla de Jesús. En todo momento, donde estés, enseña acerca de Jesús. No dejes de enseñar. Y le dice, corrige, anima, enseña, pero con paciencia. No todos aprenden de la misma forma. No todos crecen de la misma forma. Lo importante es que lleguen a la meta, dice también la Biblia. ¿Y por qué lo anima a hacer esto además? Porque le dice una realidad. Le dice que va a llegar un tiempo en que no querrán escuchar la sana doctrina, sino que simplemente van a querer escuchar lo que ellos quieren oír. Es decir, van a querer escuchar aquello que está en relación a sus ideas, en relación a sus pensamientos, en relación a su forma de vivir. Y eso ya lo podemos ver hoy. Y obviamente esto se ha visto a lo largo del tiempo, desde la creación de la iglesia, ¿verdad? Como les mencionaba anteriormente, muchas personas buscan aquellos maestros que les enseñan lo que ellos quieren escuchar, de acuerdo al estilo de vida que llevan. Muchos quieren escuchar aquello que es novedoso. Hoy en día podemos ver que hay mucha espiritualidad. Entonces, Pablo le dice aquí a Timoteo, enseña, mientras puedas hazlo, porque va a llegar un tiempo en que no van a querer escuchar la sana doctrina y se van a volver a doctrinas falsas que no son sanas. En realidad le habla de mitos, de fábulas. La sana doctrina la convierten en mitos. Sabemos que los mitos son explicaciones, ¿verdad?, acerca de la creación, acerca de cómo nace el hombre, pero allí involucran distintos dioses. Tú, por el contrario, termina diciendo en esta parte, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio.
Pablo finalmente, y después ya viene otra parte de la carta donde le dice que vaya, que lo vaya a ver, que le lleve ciertas cosas que dejó en Éfeso. Pero hasta aquí vemos que Pablo exhorta a Timoteo a cumplir su ministerio, a pesar de las circunstancias, como hemos visto a lo largo de la carta, a pesar de los sufrimientos que iba a padecer, a pesar quizás de que muchos lo iban a abandonar como lo hicieron con Pablo, a pesar de que posiblemente pudiese morir por predicar el evangelio, Pablo lo exhorta y lo motiva a continuar enseñando esta verdad, que es la verdad que nos hace libres. Y hoy, para terminar este apartado, yo quiero motivarte, quiero motivarlos a predicar, a aprender, a estudiar esta palabra para que puedan conocer a Jesús, para que puedan crecer y para que otros también puedan ser salvos. La pregunta de hoy es la siguiente: ¿de qué manera te desafía esta segunda carta que Pablo le emite a Timoteo? ¿Cómo te desafía? ¿En qué área? Dejo el micrófono abierto para que puedan opinar.